Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Leonel Carrillo. En esta ocasión vamos a realizar un informe de la bibliografía Adamowski de Ezequiel, de la materia de Historia de la Cultura y de la Vida Cotidiana del profesorado de Historia. La cultura popular bajo el signo del neoliberalismo. Bueno, el autor define que la cultura popular expresó de diversas maneras los cambios de la época, en donde las masas populares generaron toda una serie de efectos culturales. La ciudadanía habría perdido en parte su sentido real, concreto, y eso habría para mucho una crisis de sentido de pertenencia a una comunidad nacional. Aquí las identidades trabajadoras que habían vertebrado el mundo popular también entraban en crisis. Entonces la crisis de los sentidos de pertenencia abrió la posibilidad de que cada uno busque nuevas maneras de sentirse parte de alguna comunidad. Como parte de todo esto aparecieron en la cultura popular elementos novedosos, pero también aparecieron otros más antiguos, largamente olvidados. Por otra parte, el autor señala que la aparición de la cultura plebeya apareció en estos años más bien como gestos ocasionales de la revancha, localizados y aislados, con poca capacidad de discutirle a la clase dominante. Y más que una ruptura cultural dominante, se notó en estos años una constante negociación de reapropiación de contenidos estéticos e imágenes. Por ejemplo, el autor desarrolla el aguante al fútbol. Bueno, el fútbol para él reflexiona, digamos, su análisis dice que continuó siendo el entrenamiento principal de las clases populares, el valor que adquiere y el fervor y la lealtad en la defensa de los colores del club. El aguante se transformó en un mandato para todo futbolero de ley. El significado es seguir al equipo en las buenas y en las malas. Bueno, este dicho, digamos, del autor me hace acordar, digamos, a mi papá, a mis tíos, digamos, que son fanáticos de River. Mi tío es fanático de Boca y no se desprenden, digamos, de ser hincha de determinado conjunto. Es un fervor, digamos, por ejemplo, para mi tío si llega a ganar, digamos, a salir campeón. Y lo mismo, digamos, es un fervor, digamos, para mi tío, digamos, si va a salir campeón Boca. Pero esto, yo que recuerde, no era así en los 90, porque, por ejemplo, mi abuelo no es hincha de ningún equipo. Y tengo en cuenta, digamos, en mi pueblo, la mayoría, digamos, desde la generación de mi papá de esa edad, recién, digamos, se identifican con un determinado club. Bueno, sigue, ¿no? El autor dice que el alentar con entusiasmo o lo que era lo mismo no ser amargo, y los que carecían, digamos, de aguante eran categorizados por maricas, por débiles. Eso es lo que dice, ¿no?, el autor. En estos años también dice el autor que se hicieron notar los hinchas del grupo de la prensa, los llamados barras bravas, que caracterizaban por el recurso de la violencia, que se enfrentaban a los policías, a los hinchas rivales. Bueno, también, digamos, tuvo que ver mucho la comercialización, digamos, se metió la televisación. Por ejemplo, el autor dice que en 1976 el canal TIC Sport lanzó un programa que retrataba de manera eterizada la vida de
la vida de los hinchas. A pesar de su éxito, debió, digamos, enfrentar cuestionamientos, ¿no? de la clase burguesa, la clase dominante, digamos, en esos años. Bueno, como, el fútbol se transformó en estos últimos años en el orgullo, ya que en los mundiales que siguieron en 1986 motivaron un creciente nacionalismo deportivo. Después el autor también habla del rock barrial. Bueno, igual que la cultura futbolera, del aguante que explica, digamos, el autor, digamos, el rock barrial, digamos, se expandió también entre el público de un subgénero musical que desde los comienzos de los años 90 se ganó el gusto de muchos jóvenes, el llamado rock barrial o chabón. En la década anterior, el mundo del rock habría sufrido cambios importantes, lo que era en los 60 un movimiento más o menos unificado, dice el autor. En los 80 se habría ya fragmentado una buena medida o sea, se ha despolitizado, digamos. Bueno, el divismo y la sostificación que había desarrollado algunas de sus máximas estrellas reforzaba, digamos, la distancia con el público, especialmente con aquellos que tuvieron algún ánimo de rebeldía. Frente a este panorama, el rock barrial surgió como una alternativa para un creciente número de jóvenes de clases populares. Bueno, después también habla, digamos, del imperio de la cumbia y el cuarteto. Bueno, la cumbia el autor dice que fue, digamos, que es, digamos, el ritmo que cautivó, digamos, a las clases populares en los años 80. Experimentó, digamos, una notable expansión comercial. A diferencia de las bandas del rock, la mayoría de los artistas cumbieros procedían de un origen social tan modesto, digamos, como sus seguidores, de un origen social, digamos, bajo. La mayoría de estos artistas alcanzaron gran notoriedad en el año 90, en donde la cumbia ganó un gran lugar en los medios de comunicación. Entre los artistas de la cumbia estaban Pocho la Pantera, el Puntano Alcides, entre las mujeres Childa, la Bomba Tucumana, etc. Bueno, el autor dice que las clases altas, por otra parte, adoptó, digamos, esta costumbre de bailar, digamos, la cumbia. Bueno, hacia final ya de la década del 90 surgieron surgió, digamos, un subgénero que pronto tendría una gran aceptabilidad. Es el caso de Pablo Lescano, que se desarrolló un estilo nuevo de cumbia, donde un empresario lo llamó cumbia villera. Sus letras se referían a episodios de la vida cotidiana y de los sectores más marginales, la violencia, las drogas, a la vida carcelaria y a la represión. También esta canción denotaba un orgullo plebeyo, donde criticaban a la discriminación. Bueno, también estaban contra los ricos, los chetos, contra la policía y los políticos corruptos. Bueno, también el autor habla de los cambios en la religión popular. Bueno, él dice, ¿no?, que el debilitamiento de la capacidad integradora del Estado y del trabajo y del poder unificador de las creencias políticas indujo que también en estos años a que más personas buscaran, digamos, refugio en la religión de una forma de comunidad, digamos. La encuesta, digamos, que muestra en 1984 era, digamos, un 83%, digamos, de los argentinos de toda condición social se manifestaban, digamos, tener creencias en Dios, en donde las imágenes positivas de la Iglesia Católica mejoró en estos años, y es posible que aumentara, digamos, el número de personas que se identificaban con ellos.
En 1960 la población protestante en la Argentina era de apenas del 2,1% y por el año 1985 ya alcanzaba el 5%. Bueno, esto el autor dice que, que, que por necesidad, ¿no? Por, por, digamos, por la crisis política, el hambre, y necesitaban, digamos, refugiarse en las religiones, digamos. Después habla, digamos, de las nuevas entidades emergentes. Bueno, el autor hace referencia, digamos, que había una creencia que en esta nación estaban pobladas, digamos, por gente blanca, en donde en ciertas ocasiones los pueblos originarios se oponían a esta definición, tal como pasó, digamos, en el año 1946 con la llegada de los Colla a Buenos Aires, el Malón de la Paz. Hasta entonces las clases populares no omitían, digamos, esta definición. Recién en los años 90 por primera vez aparecieron, digamos, los síntomas de negro, donde para uno era un insulto y para otro se transformaba, digamos, en un emblema de orgullo. Donde más se notó, digamos, fue la música popular. Por ejemplo, la Mona Jiménez hizo un elogio a la piel de mi raza negra, en su discurso donde vendió, digamos, en un día más de 10.000 discos, digamos, en un día, ¿no? Otro tuvo, digamos, la ocasión de ir, digamos, a un recital en el estadio, digamos, en un estadio, donde ahí se mostró de una forma desafiante ante el público porteño, gritando: soy un cabecita negra, tocando en River. Bueno, la cumbia villera también incluyó motivos similares, donde Pablo Lescano se tatuó en el pecho una frase con orgullo de la movida tropical, donde decía, digamos, 100% negro cumbiero. Bueno, también habla, digamos, de los inmigrantes, de los países limítrofes. La presencia, la visibilidad del autor expone que en la década anterior los bolivianos no sufrían una discriminación específica como bolivianos, sino que eran considerados parte, digamos, de esa masa indiferenciada de los cabecita negra. Después de la dictadura, por ejemplo, los bolivianos en Florencia Varela eran comerciantes y se organizaron, digamos, gremialmente junto a los argentinos. Participaron de manera igual, digamos, entre argentino y boliviano. En 1985, tras sufrir un desalojo, hicieron un acampe en la municipalidad, en donde en 4 días volvieron a su puesto de trabajo, en donde este suceso fue reconocido, digamos, y admirada, digamos, a Marcelina y a las bolivianas. Y a causa de esto, el Estado patrocinó, digamos, la xenofobia, cuando en estos años se rumoreaba que se va a desalojar, digamos, solamente a los bolivianos, y esto no reciben, digamos, solidaridad así, de sus compañeros argentinos, y así, digamos, termina fracturado el gremio. En los 90 la discriminación en los países limítrofes se intensificó, y donde ya no eran llamados cabecitas negras, sino bolitas, paraguas o perucas. Y las políticas de Menem y Dualde culparon, digamos, a los inmigrantes de los países vecinos, que eran, digamos, los causantes del crecimiento del desempleo y de la creciente inseguridad. Bueno, en 1995 finalmente un amplio conjunto de entidades fundó la primera experiencia de organización federativa para reclamar por el derecho a la igualdad en el acceso de educación, trabajo y otros beneficios, y por mantener, digamos, una cultura diferente. La expansión de la cultura de cada uno, sin embargo, no se restringió a las personas del mismo origen, ni un interés puramente nacional. Con frecuencia expresó también una afirmación más genérica de lo afro-latinoamericano, cuyo producto, en especial la música, encontraron resonancia entre algunos argentinos, aquellos que buscaban acaso
inconscientemente una reformulación del significado de lo nacional. Bueno, después habla, digamos, el autor de entre la fragmentación y la reconstrucción de la resistencia de 1989 y 2003. Bueno, el autor expone, ¿no?, que los grandes cambios de la era neoliberal significaron, digamos, lo hemos visto, digamos, una gran fragmentación y pérdida de sentido de pertenencia, digamos, por las clases populares. En la década se abrió, como habíamos visto, una inédita oleada de saqueos como parte del golpe de mercado y contra Alfonsín. Bueno, en este momento los precios de los alimentos subieron entre 4% y un 1000% solo en los primeros 5 meses. Estamos hablando del 1989, donde los salarios se hicieron apenas un 1% en todo el año. Bueno, después el inicio, ahora también expone sobre el inicio de la privatización, donde Menem hasta el año 1991 estuvo marcado, digamos, por una intensa resistencia sindical. El gobierno hizo una hábil negociación con la burocracia sindical para desactivar las protestas. Solo los gremios más golpeados por el ajuste, los estatales y los docentes, continuaron resistiendo con sus sindicatos. Y también, digamos, el ATI y la CETERA. Por ejemplo, los estatales santiagueños por ejemplo, los estatales santiagueños protagonizaron en 1993 una verdadera pueblada en Jujuy, y en Jujuy los estatales jujeños tampoco le dieron tregua a su gobernador. En 1990, 1994, 5 de ellos tuvieron que abandonar el poder sin poder concluir sus mandatos. En Neuquén los docentes también se animaron, digamos, por entonces, por sus luchas inéditas, dice el autor, ¿no?, de radicalidad. Bueno, también habla el autor de cambios en los movimientos obreros. Ante el vaciamiento, digamos, de algunas empresas, algunos grupos de trabajadores se organizaron, digamos, para asumir la defensa de sus puestos de trabajo. En 1988, cerca de 1000 trabajadores de la metalúrgica IMPA en la ciudad de Buenos Aires tomaron las plantas y pusieron a funcionar bajo gestión obrera. De manera similar reaccionaron, digamos, los trabajadores del Fenón, una de las fábricas de cerámico más importantes de América Latina, situada en Neuquén. En el año 2000, por la muerte, digamos, de un trabajador expuso de manera patente el descuido en que estaba la guardia médica de la planta. Fue la chispa que desató un proceso, digamos, de mayor movilización. Después, digamos, el autor hace referencia a un movimiento inédito, digamos, que surgió en los 90. Habla, digamos, de los movimientos piqueteros. Bueno, como referencia, digamos, vamos a poner nosotros a las cierres, digamos, de YPF, donde el autor, digamos, expone que la privatización de la petrolera YPF, realizada con la complicidad de los dirigentes de la dirigencia sindical, se tradujo miles, digamos, de puestos de trabajo. Para los pueblos que vivían en esa industria, la situación fue grave y fue, digamos, amenazada a los pueblos por quedarse, digamos, como pueblo fantasma ante esta perspectiva, digamos, que arrasó, digamos, en 1996 y 1997, donde se produjeron masivas puebladas, donde comunidades masivas se lanzaron a la rebeldía y a cortar ruta. Estas experiencias iniciales se produjeron, digamos, efectividad en los cortes de ruta,
como método, digamos, de reclamo. Así, este modelo de lucha pronto se multiplicaron. La prensa los llamó piqueteros. Digamos, este nombre fue este nombre, digamos, de desocupados, y pronto se convirtió en un orgullo, digamos, para un orgullo y una identidad que ayudó, digamos, a salir a muchos que ayudó, digamos, a salir a muchos del estigma. En 1999 el gobierno de la Rúa toma medidas que afectó gravemente, digamos, a las organizaciones piqueteras, con el objetivo de desvincularles del peronismo, y esto fortaleció a las organizaciones piqueteras. La aparición, digamos, del movimiento piquetero fue prueba de la capacidad de las clases populares de recomponerse políticamente a partir de las profundas modificaciones que su mundo había sufrido. Bueno, también digamos, por último, digamos, habla, digamos, de los nuevos reclamos y formas de organización, digamos, en estos tiempos. Bueno, también habla del protagonismo de las mujeres, visible en varios de estos nuevos movimientos. Forma parte de una tendencia, la aparición de movimientos feministas, en donde en Buenos Aires en el año 1986 se organizó el primer encuentro de mujeres con el objetivo de hacer visible la opresión de género. Y cada año los encuentros eran numerosos. En 2001 alcanzó a los 12.000 asistentes. En este entonces participaron mujeres de distintas procedencias. También en estos años hubo popularidad por el reclamo del gatillo fácil. En la década del 90 también fue testigo, digamos, de los defensores del medio ambiente, en contra, digamos, de las explotaciones minerales, todo eso, ¿no? Bueno, después el autor expone también, digamos, habla, digamos, sobre la crisis social, la rebelión del 2001. Bueno, él comenta, expone que se vino, digamos, profundizando esta crisis desde 1994. O sea, una profunda crisis política desde 1999, tras la victoria de la Rúa, donde defraudó cualquier tipo de expectativas de cambio. En 2001, tras la era de Menem, se convoca a Domingo Cavallo para ser ministro de Economía, y impone, digamos, políticas antipopulares, y realizó, digamos, un recorte de sueldo a todos, digamos, los empleados públicos. Además, digamos, implementó el famoso corralito. En fin, digamos, en diciembre de 2001, digamos, explota, digamos, una rebelión, donde fue protagonizada por distintos sectores sociales, donde pedían, digamos, el fin del corralito, sueldos, fin del corralito, pago, digamos, de los sueldos, defensa a la educación y a la salud pública, y, digamos, repudio, ¿no?, por las políticas del FMI. Bueno, los movimientos sociales, tras la renuncia de la Rúa en ese año, logró voltear, digamos, al presidente designado, digamos, por el Congreso, por el Congreso, ¿no?, que era Rodolfo Rodríguez Sá, tras anunciar la designación de funcionarios menemistas y corruptos. Bueno, en enero del 2002 asume el presidente Eduardo Duhalde como nuevo presidente designado por el Congreso. Realiza, digamos, políticas que nunca lo habría hecho, digamos, y no tuvo más remedio que ratificar la cesación, digamos, temporal de pago de la deuda externa. Los banqueros y las multinacionales no les quedaba otra, digamos, de tolerar estas medidas que les perjudicaban, ¿no? También Duhalde, con la intención de sacar, digamos, de la gente de la calle, realizó una
un gigantesco, digamos, programa de subsidio. En 2003 Duhalde se vio, digamos, forzado de adelantar, digamos, las elecciones. En estas elecciones se presentan tres candidatos: Carlos Menem, Ricardo y Néstor Kirchner. Bueno, gana, ¿no?, las elecciones Néstor Kirchner por tener, digamos, un pensamiento antiimperialista, anti-FMI, y, digamos, tenía un pensamiento de acoger, digamos, a las clases sociales. Bueno, digamos, con una especie de reflexión, digamos, lo que leyendo, digamos, la bibliografía de este autor, la verdad es muy interesante, muy rico, porque me ayudó a entender, digamos, la cultura, digamos, que hoy en día yo tengo. ¿Por qué, digamos, por qué digamos, tomo, digamos, determinada música? ¿Por qué bailo, digamos, determinada música? ¿Por qué escucho a determinado artista? Y la verdad, profe, muy reflexivo el trabajo, muy interesante. Me ayudó a reflexionar mucho, digamos, sobre todo yo soy, digamos, de una comunidad aborigen de la Puna, donde, por ejemplo, en los años 90, como que la gente misma, digamos, de la Puna no se revalorizaba, digamos, como aborigen. A partir, digamos, del 90, cerca del 2000, empieza, digamos, a haber ese espíritu de querer ser aborigen, de querer pelear, digamos, por sus tierras. Y me doy cuenta, digamos, que todo esto se da por todos estos acontecimientos que surgieron a nivel nacional desde 1980, con 1983, con el regreso, digamos, de la democracia, las distintas formas, digamos, de organización que empezó a surgir, digamos, de los plebeyos. Bueno, hasta luego, eso es todo.